a este estudio y gracias, hermana. Y con ello, nuevamente estudiar respecto a lo que es la historia de las iglesias y también en particular de las iglesias bautistas. Hemos venido nosotros hablando de que ciertamente desde que Jesús puso pie sobre la tierra, él ya estaba siendo perseguido, ¿no? ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, se acuerda cuál sería ah, la primera persecución contra Jesús? No declarada así legalmente, pero tuvo que correrse, ¿no? Bueno, su familia tuvo que correrse. ¿Cuál sería la primera, cree usted, persecución contra Jesús? ¿Alguno de ustedes? Y quisiera compartir su parecer en este momento. ¿Cuál consideraría usted ser la primera persecución contra Jesús en este mundo? ¿Hay alguien? Pastor la ha hecho por Herodes, creo que fue. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Sí. Porque los magos se iban Ajá, en ajá. busca de la estrella a Claro, adorar, ¿no? Jesús. claro. Ciertamente, ¿no? O sea, a Herodes le llegó la noticia de que había nacido el rey de los judíos y se suponía que él era rey. Entonces él, ¿no? Como dijo la hermana, permitió que los magos del oriente que habían venido para adorar vayan y de regreso le digan a él dónde estaba. Pero un ángel del Señor les dijo, ¿no? A José, lleva a tu familia y se fueron hacia Egipto. Pero no solo Jesús, sí, fue perseguido, sino también ya cuando Jesús comienza su ministerio, inicia su iglesia, estas iglesias también fueron perseguidas y tuvieron grandes persecuciones, ¿no? Una de parte de los judíos mismos que dice que todos los creyentes de Jerusalén salieron de allí, salvo los apóstoles. Y no solo judíos atacaban así a las iglesias o perseguían iglesias, sino también paganos, ¿no? Religiones paganas. El día de hoy o la noche de hoy vamos nosotros a hablar un poquito respecto al siglo número 4. Permítame compartir con ustedes esta. Sí, uy, ¿qué pasó? Estamos bien. Esta línea de tiempo, ¿sí? Y estamos en el siglo 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Estamos bien? Ok. Eh, en los años 400, ¿no? Bueno, de 300, hasta el año 400. Y en esto vamos a hablar un poquito respecto a Constantino. Sí, Constantino llegó a ser, y ahí tiene usted un poquito, déjeme logrando un poquito esta imagen para que, ahí pueda ver. Está en inglés, pero eh, puede ayudarle a usted, aunque también podría, a ver, déjeme ver. Acá, aquí está como que hecho a mano y es del original, dicho sea de paso, pero está en español, ¿no? Pero aquí menciona de Constantino. ¿Quién fue Constantino? Él llegó a ser un emperador romano y leía algo al respecto de él, ¿no? Que mencionaba que el Constantino posiblemente haya tenido una madre
que era cristiana, ¿sí? Eh, no estoy seguro ya, pero se habla de que su padre fue emperador. Honestamente, traté de averiguar un poquito, pero no estoy seguro. Y si fue emperador, fue Diocleciano, ¿no? El que fue antes que él. Por eso es que a Constantino, ¿no? Se le hace un poquito sencillo el aceptar el cristianismo, pero a su manera, ¿no? Sí, ya hemos visto que en él básicamente es que se inicia o con él la iglesia católica. Pero bueno, este Constantino, eh, que repito, a pesar de haber sido o tenido una madre que era creyente, se apartó de los caminos del Señor para seguir la política. Lo cierto es que en el año 313, ¿sí? Eh, Esto también ah, se varía, en realidad 306 algunos dicen que es que él comenzó a gobernar, pero él se hace emperador romano y este hombre, hemos hablado también un poquito de ello, nota que el cristianismo tenía poder, ¿no? Porque era perseguido, insisto, ah, y no desaparecía, sino en lugar de crecer, como que crecía más, se hacía más fuerte, ¿no? Y ya hemos hablado, pues, de que ciertamente este hombre vio ese poder misterioso y él quiso hacer uso de ese poder misterioso para también él mismo, políticamente hablando, hacerse más fuerte. Ya hemos hablado de la visión que él tuvo, ¿no? La espada y la cruz. Eh, Esto sin duda que dio algo de tregua a las iglesias, pero también provocó lo que ya hemos visto antes, ¿no? La unión de las iglesias y el Estado. Es más, aquí se menciona algo de ello, de lo cual nace la iglesia católica. ¿Sí? Se piensa que esta alianza, pues, entre el Estado y algunas de las iglesias, ah, también llegó a que la iglesia deje de ser un ente ejecutivo, hablando de la iglesia católica, deje de ser un ente ejecutivo para convertirse en una institución legislativa. O sea, ellos comenzaron a crear mandatos, leyes, dejando de lado los mandatos y las leyes que las iglesias tenían en la palabra de Dios. Entonces, todo esto sí es que provoca Constantino. En el año se dice 313, legaliza el cristianismo, pero repito, el cristianismo que él legaliza es el cristianismo que después llegó a conocerse como esa jerarquía católica y que se menciona aquí. ¿Sí? Eh, Cuando Constantino legaliza ah, el cristianismo, se ganó muchos enemigos. Porque recuerde que Roma, estamos hablando de Roma, siendo pues el imperio que gobernaba el mundo, Roma no era un imperio cristiano. Roma era un imperio pagano, o sea, ellos tenían muchos dioses paganos, cada quien adoraba como quería, así, lo que quería hacía lo que quería, ¿sí? Entonces, cuando Constantino como que legaliza el cristianismo en el imperio,
para su conveniencia, por cierto. Y repito una vez más, cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de lo que después llegó a ser la Iglesia Católica. Esto es todas las iglesias, sí, haciéndose una, pero que aquí abajo, si usted puede notar, aquí abajo habían cristianos y aquí sí, permítame subir un poquitito más para que se vea esto más a colores. Ajá, aquí estamos. Aquí abajo, sí, estos eran los creyentes fieles y ellos se mantenían fieles, pero otras iglesias decidieron ir detrás de lo que Constantino les ofrecía, pensando que iban a tener pues mayor seguridad. Y ciertamente les dio mayor seguridad, pero tuvieron que renunciar ellos a lo que era su fe o los mandatos que en las escrituras existían. Entonces, Constantino se hace de enemigos y fue muy fuerte la cosa. Ah, por esa razón es que él llega a cambiar la capital del Imperio Romano. Era Roma, ¿sí? O en su defecto simplemente hizo que haya o exista otra capital. Constantino se hizo de una ciudad que originalmente se llamaba Bizancio, ¿sí? Y después de conquistarla, la arregló y la convirtió en otra ciudad, cuyo nombre era Constantinopla, sí, que venía pues del nombre de Constantino. Básicamente, él nombró esta ciudad de acuerdo a su nombre. ¿Sí? Constantinopla, el nopla tiene que ver con polis, ¿no? Que es pueblo o poblado. Entonces, él llega a cambiar ese nombre de esta ciudad, Bizancio, y la hermosea y hace de ella Constantinopla. Y ella llega a ser la capital también del Imperio Romano. Después ya fue la capital de la Roma Oriental. Constantinopla es lo que hoy se llama Estambul, ¿sí? La ciudad de Estambul en Turquía, en Asia Menor. Se dice, y leí un poquito también respecto a Estambul, que es la ciudad más poblada en toda Europa. 15 millones de habitantes. ¿Sí? Interesante eso. Y es una de las con mayor población en todo el mundo hoy por hoy. Obviamente no tiene nada que ver ya con Roma o con el Imperio Romano, pero sí tiene que ver también con lo que es el catolicismo ortodoxo, que vamos a hablar de eso también más adelante. La capital, dicho sea de paso, de Turquía hoy en día no es Estambul, ¿sí? Sino una ciudad menor, Ankara, entiendo que se llama. Pero bueno, es así como Constantino va posesionándose en el reino y también hace que el cristianismo se una al Estado y con ello, repito, comienza o va comenzando o va continuando lo que llegó a ser la Iglesia Católica. Obviamente, iglesias fieles tuvieron, sí, a bien rechazar la invitación de Constantino y ellos se mantuvieron así. Con el tiempo, sí, ya las cosas cambian para las iglesias fieles. Hasta acá no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quizás desearía usted compartir
Estos datos obviamente son simplemente datos históricos, pero que tienen que ver con el desarrollo de las iglesias así en los primeros siglos. ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quisiera agregar? Mm. ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? Decía que muchos creyentes e iglesias, en alguna forma, en sus inicios, vieron la participación de Constantino como algo bueno para ellos, porque les ofrecía una especie de tregua, ¿no? Él no necesariamente estaba persiguiendo a los creyentes, pero lamentablemente eso simplemente fue algo ilusorio o algo temporal. Ya entrando al siglo quinto, ¿sí? Se menciona que Constantino, en su deseo de que todas las iglesias se le unan a él, entonces comenzó a perseguir a las iglesias rebeldes. ¿Quiénes eran las iglesias rebeldes? Alguno de ustedes, por favor, ¿quiénes serían, según él, las iglesias rebeldes para Constantino? Algunos de ustedes que nos ayuden. ¿Alguien? ¿Ser fieles? Perdón, nuevamente hay problemas de audio, me parece, ahí sí. Mm. Hay problemas de comunicación en esa familia. Sí. Eh, las iglesias rebeldes, según el punto de vista de Constantino, que nuevamente era el emperador, serían aquellas iglesias que no querían unirse a él, ¿no? Aquí abajo, si usted puede notar, hay un grupo que se llama los montanistas. Vamos a hablar de ellos más adelante, pero sí, ellos eran iglesias fieles. Se piensa que de estos grupos, ¿no? Como los montanistas, los novacianos, los catari también, los paulicianos, aquí, si puede seguirme. Sí, los arnoldistas, albigenses, los gualdenses también, donatistas también por acá. eh, Todos ellos sí precedieron a lo que después fue llamado anabautistas, aunque en muchos casos también estaba acá. Mire, se ve, se nota, no sé si en esta otra toma se nota mejor. eh, no. No, pero aquí ya se puede ver el término anabautistas, ¿sí? Entonces, eran personas que no querían seguir lo que perdón, ya estoy que confundo nombres, Constantino y sus iglesias estaban tratando de hacer. Ya habían cambiado algunas cosas. Número uno, iglesias ya no eran lo que conocemos como congregacionales, esto es democráticas, ¿no? Simplemente como teniendo a Jesús como cabeza. Ya no eran así. Ahora, ¿quién era cabeza de las iglesias? Constantino, el emperador. ¿Sí? Y iglesias, decía, ya no eran democráticas, sino que simplemente ellos, estas iglesias, lo que hacían era lo que el emperador decía y los obispos lo ejecutaban. ¿Ve? Entonces, cambió eso. No solo eso, sino que también se dice que una de las medidas legislativas, perdón, antes de eso, decía, ¿no? Que Constantino, queriendo que las iglesias rebeldes se unan, es que inició una persecución. O sea, como que se acabó la tregua. ¿Sí? Y se piensa que ciertamente fue una dura, así es como lo ponen los escritores, dura y fiera persecución
contra las iglesias leales a Cristo. Leía por allí que iglesias o miembros de iglesias tenían que estaban siendo perseguidas, tenían que huir, huían a los bosques, ¿no? Huían a las montañas, y producto de ello, muchas de esas personas pues fallecieron. Entonces, una de las medidas ya legislativas, y eso está, me parece, por acá, sí, acá está, sí, aquí, una de las medidas legislativas de esta unión, ¿no? De este maridaje entre las iglesias infieles, llamémosla, y el Estado, fue que en el año 416, ¿sí? Pues me note a ello, en el año 416, dice el emperador, ¿sí? Da unas medidas legislativas respecto al bautismo infantil. Y ya como que se había eso estado practicando, ¿sí? De antaño, digo anteriormente, pero en esta ocasión ya esto se convierte como un decreto imperial y el decreto hacía oficial, ¿sí? Que niños sean bautizados. ¿Sí? O sea, ya se convirtió en algo oficial. Ya no era simplemente, oye, ustedes solo si desean, lo hacen, si no, no lo hacen. No, no, ya se convirtió en algo oficial. Que sí es que eh, bueno, en cuanto al bautismo, tenía que ya practicarse eso sobre los niños. O sea, ya se dejó de lado lo que las escrituras estaban diciendo. Obviamente, o lo que las escrituras enseñaban, obviamente las iglesias fieles, ¿sí? Se rehusaron a bautizar a sus niños conforme este edicto lo decía. ¿Qué cree usted que pasó contra ellos? La presión y a la vez la persecución se hizo más intensa. ¿Por qué razón? Porque ya no era un tema simplemente religioso el que ellos no quieran bautizar a sus hijos siendo pequeños. Se convirtió ya en un tema legal. ¿Verdad? Tenían por ley que bautizar a sus niños, pero ellos rehusaron hacer esto, por lo tanto, ya se convertían en personas delictivas. ¿Se da usted cuenta de ello? Sí. Ah, yo quisiera, honestamente, que usted en estos momentos, como que dé un parecer, ¿sí? Eh, Primero, ¿creen ustedes que si el gobierno, y claro, y obviamente estamos hablando de diferencias entre nuestro gobierno acá en el Perú y, y Roma, ¿no? El Imperio Romano. Pero ¿cree usted que nosotros, así nos cueste cárcel, si hoy se impusiese un decreto de que todos, sí, debemos bautizar a nuestro, no se va a dar, dicho sea paso, por lo pronto, quizás más adelante cuando venga el anticristo? Pero ¿cree usted que estaríamos dispuestos a rehusarnos sabiendo que quizás esto nos lleve a la cárcel? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué piensa usted de nosotros? ¿Cree usted que sí nos rehusaríamos a pesar de que, repito, quizás esto nos lleve a la cárcel? ¿Alguno de ustedes qué piensan de nosotros, de nuestra fe? ¿Hay alguien que quisiera decir su parecer? ¿Hay alguien, hermanos?
Pastor, ¿se escucha? Se escucha, pero bien bajito. Tienes que levantar más el cuerpo, erguido, para que se te escuche mejor. ¿Ahí se escucha mejor? Y ya, yo te escucho mejor por lo que he subido el volumen también, pero Ok. ya, pero sí se te escucha mejor, sí se te escucha mejor. Ya lo bajé a donde estaba. Dale, hermano. Gracias. Am, por cómo, o sea, al menos personalmente, por la vida llena de quejas o que rápidamente si, no sé, si uno está enfermo, o sea, con algo mínimo, ¿no? O es muy temprano alguna actividad, no queremos mucho ir o hay ausencia, no sé. Creería que no estaríamos tan dispuestos a la cárcel por seguir a Cristo. Ok. O sea, pienso que se ve en lo pequeñito. Si en lo pequeñito igual no lo hacemos, no creo que en lo grande lo hiciéramos. Jesús Creo. dijo, ¿no? Si no es, el que no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Pastor, Eh, sí, disculpe, tengo una pregunta. ya. ¿Qué sería, o sea, qué de ese como mandato o indicación de respetar a la autoridad y a las leyes? O sea, Ujú. ¿cómo, ya, qué se hace cuando están chocando? Porque aquí ya está chocando con doctrina. Correcto, correcto. Y ciertamente, o sea, siempre lo que nosotros necesitamos hacer es entender que es mejor, y los apóstoles lo dijeron, ¿no? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí ya estamos hablando, cierto, con temas divinos y que también la misma Biblia nos enseña que en realidad las autoridades ciertamente fueron puestas como institución, no necesariamente cada persona que se elige, con el propósito más bien de ayudar, contribuir a la tranquilidad, a la paz, pero cuando las autoridades tratan de hacer cosas ya que van en contra de lo que son las enseñanzas para nosotros de las escrituras, entonces la idea es que optemos por las enseñanzas de las escrituras. Gracias a Dios, vivimos en un país donde hay libertad de expresión y también de fe. Entonces, en ese sentido, no tenemos por qué preocuparnos tanto, ¿no? Ujú. Sí me dejé entender, hermana. Recordemos que nosotros somos partes de un reino, es el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasó. Decía también que, o sea, se legalizó el bautismo infantil, pero decía que ya de antes habían tendencias a practicarse. Se piensa que hasta un siglo antes, quizás. Eh, las iglesias fieles objetaron todo esto, pero algo ocurre ya con las iglesias, ¿sí? Sobre todo las iglesias que se unieron a el Estado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, comenzaron a bautizar niños, era por ley, ¿cierto? Entonces, esas iglesias se llenaron de personas inconversas. ¿Tiene sentido? Claro, porque esos niños crecían ya pensando que ya tenían a Dios en su corazón y conforme ellos llegaban a edades en las cuales podrían ser autoridades también quizás en sus labores y en esta iglesia, entonces era una iglesia llena de inconversos. O sea, si me permiten esto, ¿sí? Esa rama, llamémosle así, de el cristianismo, falso por cierto, esa rama del cristianismo, el reino de Dios estaba siendo conducido por personas inconversas, si me estoy dejando entender, por cierto, crueles, por cierto, que veían sus servicios o sus puestos dentro de las iglesias o de las jerarquías de la iglesia como si fuesen cargos políticos, si tenían que hacer algo equivocado con el propósito de
conservar lo suyo, lo hacían. Si tenían que matar a alguien, lo hacían. ¿Sí? Así de mal es que esta rama del llamado cristianismo, que es falso, insisto, es que comenzó a crecer. Si me estoy dejando, entonces no fue nada bonito, no fue nada bueno, ¿sí? Y obviamente lo que también ellos hacían, no solo ellos trataban de ser fuertes en lo suyo, sino que también de hacer desaparecer a aquellos que no estaban con ellos. ¿Sí? A aquellos que no pensaban conforme a ellos. Los intereses del reino de Dios se pusieron en manos de personas no regeneradas. Mire usted, las iglesias leales objetaron esta ley. Ellos rehusaron bautizar a sus hijos y si alguien o alguno de las iglesias desleales, conforme crecía, se unía a estas iglesias fieles, tenía que ser bautizado, ¿sí? Rebautizado, se decía, y es así como que también se inicia el nombre Anabautista. Permítame retroceder un poquito. No solo tenía que ser rebautizado, sino tenía que ser una persona convertida al cristianismo a través del arrepentimiento y la fe en Jesús y con ello ser bautizado. Claro, la iglesia, y llegó a ser la iglesia católica, ellos decían, no hay necesidad de que ellos sean bautizados porque ya han sido bautizados, por lo tanto ustedes están rebautizando, ¿sí? Y los creyentes fieles decían, no, no, no estamos rebautizando, simplemente estamos recién bautizando a alguien que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Cuán fieles en verdad fueron ellos. ¿Sí? En el año, y con esto ya vamos a ir terminando, dice, en el año 426, 10 años después de decretarse el bautismo infantil, se da inicio a lo que en la historia se conoce como la Edad Media, la horrible y sangrienta Edad Media. El papado inició, ¿sí?, en la persona de León II en el año 440. ¿Sí? O sea, acá, por eso es que dice, mire aquí arriba, no sé si ve el cursor, aquí arriba dice Leo II, sí, Leo II llegó a ser oficialmente el Papa. ¿Sí? Por primera vez se legaliza a un papa. ¿Existían antes de él autoridades de la iglesia? Sí, pero legalmente hablando, recién este es el primero en la historia que se menciona. ¿Sí? Y sabemos que con esto, repito, se inició los horribles siglos de la Edad Media, 10 siglos de persecución, 10 siglos en que estas iglesias fieles, ¿sí?, mantuvieron su fidelidad a Cristo a través de derramar su propia sangre. Es hermoso este pasaje, ¿no? Que Jesús se nos dice, ¿no?, en la Biblia, que no solo creamos en Él, sino también que estemos dispuestos hasta a sufrir por Él, a seguirle a Él, a sufrir por Él, pero muchos de nosotros no estamos dispuestos. O sea, en una sociedad nuestra donde simplemente buscamos lo que nos sea más favorable, ya no queremos sufrimiento, no queremos tener que sufrir, ¿verdad? Por ello es que aún hoy en día el cristianismo sigue cambiando su mensaje a un mensaje más liviano, un mensaje más grato, un mensaje más positivo, un mensaje más alentador, un mensaje donde todo te va a ir bien, sí, todo va a ser prosperidad, pero la Biblia no enseña necesariamente ese mensaje. La Biblia enseña, y Jesús lo dijo, ¿no?
Sí, hey, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Y claro, gracias a Dios nuevamente que vivimos en un tiempo de libertad, pero entiendas, eso se va a acabar. ¿Sí? Eso se va a acabar. Y todo aquello que nosotros estamos construyendo para nuestro beneficio va a quedar en nada. Porque hermanos, esto, esa libertad se va a acabar cuando venga el anticristo. Así que, lamentablemente, las cosas para estos creyentes en los primeros siglos iba de mal en peor, ¿sí? Eh, a las iglesias fieles, a las de aquí abajo, ¿sí? Se les negó el ser llamados cristianos. O sea, ellos ya no podían llamarse cristianos. Por eso es que llegaron a muchos de ellos llamarse por sus líderes religiosos o sus pastores, ¿no? Habíamos hablado de montanistas, más adelante paulicianos, y vamos a ver donatistas también, vamos a ver, decía ello, eh, montanistas, tertulianos, novacianos, brucianos y también anabautistas. ¿Por qué razón se les llamó anabautistas? Por su convicción de rebautizar, si era necesario, a aquellos, y era necesario, a aquellos que venían de la Iglesia Católica convirtiéndose a Jesucristo. ¿Sí? Así que dura lucha tuvieron estos hermanos. Ojalá que nosotros entendamos que esa lucha valió la pena y que nosotros no desairemos esos esfuerzos, no solamente de estas hermanos, de estas iglesias, sino también los esfuerzos del Señor mismo, queriendo que su iglesia sea fiel a Él y que ojalá esa fidelidad, hermano, hacia Jesús y su palabra, nosotros no la arrojemos al tacho de basura. ¿Sí? Ah, ¿alguna pregunta de parte de ustedes, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Decir que el cristianismo es fácil, honestamente, no es del todo cierto. ¿Sí? Yo me acuerdo que también, en alguna forma, años atrás, pensaba que sí, pues el cristianismo debe ser y es un cristianismo donde todo nos vaya como deseamos, como anhelamos, pero la idea es que todo vaya conforme Jesús desea, y dentro de ello es la fidelidad a Él. Eh, que sepamos renunciar a nosotros mismos, despojarnos de nosotros mismos con el propósito de que seamos fieles a Jesús. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algo que quieran agregar? Repito, con esto ya entramos a lo que es la Edad Media, eh, una edad desastrosa para el mundo entero, o un tiempo o una era desastrosa para el mundo entero, mucho más para el cristianismo. Pero déjeme también decirles, aún a pesar de las dificultades de todo ese tiempo, Jesús siguió siendo fiel. Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. A fines de la Edad Media, iglesias fieles todavía existían y existen aún en nuestros días y existirán, Dios mediante, hasta cuando Jesús regrese. ¿Sí? Pero hagamos la diferencia entre lo que es ser fiel y lo que no es ser fiel. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar? ¿Alguien? Ahí nos detenemos entonces. Si tuviese usted alguna petición en oración.